A continuación vamos a hablar acerca de los estilos de la arquitectura de aplicaciones. Bueno, primero vamos a definir qué son los estilos arquitectónicos, cuál es la relación que existe entre los estilos y patrones arquitectónicos. Vamos a entrar a ver ya una clasificación de los estilos arquitectónicos y los vamos a agrupar por comunicación, implementación, dominio y estructura de acuerdo a la documentación de Microsoft. Bueno, entonces, ¿qué son esos estilos arquitectónicos? Es algo que nos permite definir el tipo de sistema en términos de patrones de diferente naturaleza, por ejemplo, estructurales, de control, comunicación, diseño. Bueno, tenemos diferentes patrones que podemos usar para globalizar los estilos. De acuerdo a Pressman, cada estilo describe una categoría de sistemas que incluye un conjunto de componentes, un conjunto de conectores que permiten establecer la relación entre los componentes, restricciones que definen cómo se integran los componentes para hacer la transformación del sistema, y modelos que permiten de alguna manera al diseñador entender las propiedades generales del sistema al analizar las propiedades conocidas de los componentes que forman parte del mismo. De alguna manera esos estilos son una transformación que se impone al diseño de todo el sistema. Es de alguna manera la forma como vamos a hacer el diseño del sistema. Y el objetivo es precisamente establecer una estructura para todos los componentes que forman parte del sistema. Y precisamente hay algo interesante, y es que esos estilos se pueden hacer desde el principio cuando se define la arquitectura del sistema. Pero también se puede hacer una reingeniería de una arquitectura que ya existe. Entonces, implementar un nuevo estilo arquitectónico resulta en cambios que son trascendentales para la estructura del software o en general del sistema que estemos analizando, incluida pues la reasignación de algunas funciones en los componentes que forman parte de la arquitectura como tal. Ahora vamos a hablar de cuál es esa relación entre los estilos y los patrones arquitectónicos. Van muy de la mano, ya que tanto el patrón como el estilo impone una transformación al diseño de la arquitectura. Sin embargo, encontramos que, de alguna manera, el alcance del patrón es mucho menos amplio y se centra en un aspecto específico de la arquitectura. El patrón impone una regla a la arquitectura, describe la manera en la que el software maneja ciertos aspectos de la funcionalidad a nivel de infraestructura. Un ejemplo, la concurrencia. Los patrones arquitectónicos por lo general se van a aspectos muy específicos del comportamiento de la arquitectura. Por ejemplo, cómo van a manejar aspectos como sincronización o interrupciones en las aplicaciones en tiempo real. Y los patrones pues se utilizan junto con los estilos para dar forma a la estructura. Realmente van muy de la mano en el proceso de diseño arquitectónico. Aquí vemos una pequeña gráfica que nos muestra como esa relación. Los estilos arquitectónicos nos dan soluciones de organización a nivel del sistema y los patrones de diseño nos dan soluciones a problemas detallados de diseño del software. Entonces, ¿qué encontramos? Que los estilos solo se manifiestan en arquitectura teórica descriptiva de alto nivel de abstracción, mientras que en los patrones pues se va a ver en todas las partes del diseño arquitectónico. Entonces, si vamos a hacer como una clasificación y un contraste entre estilos y patrones arquitectónicos, encontramos que aquellos que se van directamente hacia el estilo arquitectónico lo definen de alguna manera como arquitectos, las personas que se van directamente a trabajar con los estilos arquitectónicos, mientras que las personas que se van en torno a los patrones muchas veces son los que se consideran como ingenieros y diseñadores, ya que ellos se van a esos aspectos específicos, puntuales del diseño del software, ¿sí? Tanto de la parte de desarrollo como de estructuración del mismo. Bueno, vamos a empezar a definir la clasificación de los estilos arquitectónicos. Aquí encontramos que clasificaciones hay muchas, pero en el caso pues que estamos manejando en este momento, vamos a utilizar pues el documento de Microsoft de Architectural Patterns and Styles, que nos define 4 estilos. En este caso, el de comunicación, bueno, 4 categorías de comunicación, implementación, dominio y arquitectura. En comunicación encontramos los estilos arquitectónicos de Service,
Oriented Architecture y Meshes Bus. En implementación encontramos Client Server y Entire. En dominio, Domain Driven Design. Y en arquitectura, Component Based, Object Oriented y Layer Architecture. Entonces vamos a encontrar estas clasificaciones que ya vamos a empezar a desglosarlas una a una. Aquí encontramos que en la arquitectura Client-Server, cliente-servidor, ¿qué hacemos en ese estilo arquitectónico? Se segrega el sistema en dos grandes aplicaciones, donde el cliente realiza peticiones al servidor y realmente el servidor en muchos casos es un equipo como que maneja servicios como bases de datos, pues con lógica de aplicaciones y que de alguna manera nos permite realizar actividades basadas en procedimientos almacenados. El Component Based Architecture se descompone el diseño de las aplicaciones en funcionalidades reutilizables o componentes lógicos que expongan interfaces de comunicación bien definidas. En Domain Driven Design tenemos que hay un estilo arquitectónico pues orientado a objetos, que se centra en el modelado del dominio del negocio y en la definición de objetos de negocio basado en las entidades en el ámbito empresarial. Y en Layer Architecture encontramos que se hace una partición de los asuntos de la aplicación, de los componentes de la aplicación en grupos apilados, en capas. Precisamente de ahí, Layer Architecture. Message Bus, que prescribe el uso de un sistema de software que puede recibir y enviar mensajes usando uno o más canales de comunicación, de tal manera que las aplicaciones puedan interactuar sin necesidad de conocer detalles específicos de cada uno. Entire segrega su funcionalidad en segmentos separados, en gran parte de la misma manera, pues como un estilo de capas, pero en este caso, cada segmento es un nivel situado en un equipo separado físicamente. Object Oriented es un paradigma de diseño basado en la división de responsabilidades para una aplicación o sistema de objetos individuales que son reutilizables y autosuficientes, y cada uno pues con datos y comportamientos relevantes para el objeto. Y finalmente, Service Oriented Architecture o SOA, que realmente se refiere a la aplicación que exponen y consume funcionalidades como un servicio a través de contratos y mensajes. Vamos a empezar a hablar de los estilos de comunicación. Vamos a hablar a nivel general pues, de cada uno de estos. Entonces iniciamos con SOA, arquitectura orientada al servicio. Precisamente aquí hay que tener en cuenta que cuando se va a iniciar con SOA hay que empezar a definir un conjunto de servicios. Sabemos que SOA es un estilo de arquitectura que requiere un proveedor de servicios y la mediación entre un solicitante del servicio con la descripción del mismo. Debe haber hay un conjunto realmente de principios, modelos, criterios arquitectónicos que permiten definir características como modularidad, encapsulación, acoplamiento abierto y separación de elementos. Hay un modelo de programación que precisamente se integra de forma completa con los estándares y herramientas tecnológicas que se admiten en los servicios web. Y hay una solución de middleware que precisamente optimiza la coordinación y orquestación, supervisión y gestión de los servicios. Aquí encontramos pues dos gráficas que están debidamente referenciadas sobre el modelo de madurez de SOA. Y vemos pues cada una de las etapas para las mismas. Y aquí encontramos pues de alguna manera cómo se haría el proceso de adopción de ese estilo SOA directamente sobre un sistema en el cual se quiere hacer la implementación. Bueno, ahora aquí encontramos también algo muy interesante dentro de esta misma arquitectura de estilo de comunicación. Ya habíamos hablado de la de servicios. Ahora vamos a hablar de la arquitectura de bus de mensajes. Hablemos a nivel general de las características. Comunicación orientada a mensajes. Tenemos una lógica de procesamiento completo. Tenemos que hay diferentes modificaciones a la lógica de procesamiento. Y hay interacción con diferentes ambientes, integración con diferentes ambientes. Entonces, hay diferentes formas también
de implementación de este tipo de estilo. Pero aquí realmente centrémonos en cuáles son como esos beneficios de este estilo arquitectónico. Extensibilidad. Las aplicaciones se pueden agregar o quitar del bus sin impactar las aplicaciones existentes. Eso es muy importante, ya que no tenemos una interdependencia entre todos los elementos del sistema y podemos asegurar que cada elemento funciona de forma independiente. Baja complejidad. La complejidad de la aplicación se reduce debido a que cada aplicación solo necesita saber cómo comunicarse con el bus. Y aunque se pueda integrar todo el sistema, y de hecho está integrado, realmente la aplicación solo debe saber cómo se comunique con el bus y ya el bus nos permite hacer la interacción entre los diferentes componentes de la arquitectura. Flexibilidad. Entonces, ahí precisamente por la misma naturaleza del tipo de conexión de las aplicaciones, nos damos cuenta que es una arquitectura, un estilo arquitectónico muy flexible, ya que al tener una única conexión, pero independencia en los elementos, vamos a encontrar que es muy fácil realizar cambios dentro de este estilo arquitectónico. Y acoplamiento flexible. Mientras que hay aplicaciones que exponen una interfaz adecuada para la comunicación con el bus, no hay dependencia de la aplicación en sí, lo que permite realizar cambios, actualizaciones y reemplazos que exponen la misma interfaz. Escalabilidad. Hay varias instancias de la misma aplicación que se pueden conectar al bus para manejar múltiples solicitudes al mismo tiempo. Y simplicidad de la aplicación. Entonces, realmente aquí podemos darnos cuenta que el sistema como tal puede ser muy complejo, ya que tenemos muchos elementos conectados a un mismo bus formando esa gran infraestructura. Pero realmente cada aplicación va a ser compatible con una única conexión al bus. Y realmente no vamos a tener ese problema de que se dependa de forma directa de una aplicación a la otra, sino que la comunicación va a ser directamente entre la aplicación y el bus. Aquí vemos pues un ejemplo, una imagen donde nos muestra cómo sería esa interacción entre las aplicaciones y el bus. Ahora, vamos a hablar de los estilos según la implementación. Entonces, empezamos con la arquitectura cliente-servidor. Aquí, pues como habíamos dicho anteriormente, vamos a tener un cliente que de alguna manera es el que realiza peticiones, el que hace consultas, y vamos a tener un servidor que es el que almacena los servicios. ¿Cuáles son los beneficios de la arquitectura cliente-servidor? Vamos a tener mayor seguridad, ya que todos los datos están almacenados en un servidor, que por lo general está en un sitio aislado y ofrece tanto seguridad física como seguridad lógica. Acceso a datos centralizados, ya que los datos como se almacenan en el servidor, el acceso y las actualizaciones se hacen directamente allá sobre ese equipo y es mucho más fácil realizar el proceso de administración pues que si tenemos que hacer las actualizaciones en equipos independientes dentro de la arquitectura. Facilidad de mantenimiento. Por lo mismo, tenemos un servidor que centraliza los servicios. Como tenemos funciones y responsabilidades distribuidas en varios servidores que se conocen entre sí en la red, ya sé que cada servicio se le va a hacer mantenimiento en un punto específico. Bueno, ¿qué beneficios tenemos también con esta arquitectura? Nos dábamos cuenta pues que realmente teníamos un servidor centralizado y tenemos de alguna manera un cliente que es el que realiza las peticiones y nos daba grandes prestaciones. Sin embargo, vamos a tener algunas desventajas. ¿Por qué? Porque vamos a tener pues tanta centralización en un solo punto que de alguna manera puede afectar negativamente la extensibilidad y escalabilidad del sistema. Y la dependencia de un servidor central puede afectar negativamente la fiabilidad del sistema. Aunque nos da gran seguridad, si en algún momento llegara a haber un error que es poco probable, pero puede llegar a darse, nos puede llegar a tumbar todos los servicios. Entonces, precisamente teniendo en cuenta esos problemas, pues se está trabajando sobre otro tipo de estilo arquitectónico, precisamente el N-Tier, que supera algunas de las desventajas inherente a esta arquitectura cliente-servidor de 2 niveles y ofrece servicios adicionales. Por eso en N-Tier hablamos de 3 tier o de 3 niveles. Bueno, aquí vemos pues un ejemplo de arquitectura cliente-servidor donde tenemos
por ejemplo, un servidor web, un servidor de aplicaciones y un servidor de base de datos, bueno, un servidor interface, y tenemos una serie de clientes que estarían aprovechando los servicios provistos por estos servidores. Bueno, aquí ya vamos a hablar de la arquitectura NetAre, que se clasifica dentro del mismo estilo de implementación. Bueno, ¿qué nos dice esta arquitectura? Entonces vamos a tener una descomposición funcional de aplicaciones, componentes de servicio e implementación distribuida, ofreciendo mayor escalabilidad, disponibilidad, capacidad de gestión y utilización de recursos. Tenemos diferentes niveles, pero hay una ventaja y es que cada nivel es completamente independiente de los otros niveles, a excepción de aquellos que están inmediatamente por encima y por debajo de ella. Entonces, fíjese que esto nos da una gran ventaja, y es que aunque manejamos centralizados los servicios, vamos a manejar diferentes niveles que podríamos pensar, oiga, nos garantizan redundancia y nos van a dar la garantía de un mayor acceso a los datos. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de este estilo arquitectónico? Mantenibilidad. Entonces, como cada nivel es independiente, se permiten actualizaciones o cambios sin afectar ninguna aplicación que forme parte de la arquitectura. Escalabilidad. Como cada nivel se basa en el despliegue de capas, la ampliación de una aplicación es muy sencilla. Flexibilidad. Debido a que cada nivel puede ser gestionado o escalado de forma independiente, es mucho más flexible la arquitectura. Disponibilidad. Entonces las aplicaciones pueden aprovechar la arquitectura modular de los sistemas en capas que permite el uso de componentes fácilmente escalables, aumentando la disponibilidad en el sistema. Entonces aquí vemos pues un ejemplo de esta arquitectura donde vemos servidores de 3 capas y precisamente ahí vemos que tenemos acceso a las aplicaciones y de alguna manera eso nos está permitiendo redundancia en los servicios y nos va a garantizar pues mucho más prestaciones y nos va a garantizar pues también todas las dimensiones de seguridad de la información. Bueno, ahora vamos a hablar de los estilos de dominio. Entonces, el primero, Architecture Domain Driving Design. Entonces, para este se debe tener precisamente un buen conocimiento del dominio del negocio que se desea modelar, o ser un experto en la adquisición de dichos conocimientos del negocio. Aquí es muy importante que el equipo de desarrollo, si no conoce bien el negocio, trabaje con expertos del dominio del negocio para poder hacer un modelamiento adecuado. Igual esto es clave en cualquier tipo de estilo arquitectónico, pero aquí es mucho más importante, ya que en últimas el estilo arquitectónico se está basando en la estructura en sí del negocio. Entonces, miremos a ver cuáles son esos beneficios de este estilo de arquitectura. Comunicación. Todas las partes dentro del equipo de desarrollo pueden utilizar este modelo de dominio y las entidades que definen para comunicar conocimientos y necesidades, pues utilizando un lenguaje de dominio común del negocio, sin que se requiera ningún tipo de jerga técnica. Esta arquitectura está orientada directamente al negocio, entonces de alguna manera nos permite definir cada una de las actuaciones en términos muy comunes y muy propios del negocio. Extensibilidad. Este modelo pues es modular y es flexible, por lo que es fácil de actualizar y ampliar las condiciones y cambios en los requisitos. Aquí es un modelo muy orientado al cliente, ya que nos facilita que cualquier tipo de requerimiento adicional se pueda llevar al estilo arquitectónico sin generar grandes impactos. Comprobable. Los objetivos del modelo de dominio están unidos de forma ligera, pero de forma cohesiva, lo que les permite ser probados fácilmente. Aquí vemos pues algunos de los aspectos claves de Domain Driving Design. Vamos a ampliar un poco para ver el diagrama. Entonces, bueno, aquí tenemos la arquitectura de diseño. Nos damos cuenta que acelera el desarrollo correcto. Tenemos una etapa de desarrollo, un feedback de desarrolladores donde se va a dar la retroalimentación del proceso, mejora del diseño y de la arquitectura. Y precisamente es clave, un aspecto fundamental, la comunicación con los expertos del dominio. Entonces, aquí algo
muy importante de lo que ya estábamos hablando, y es que el objetivo de la arquitectura basada en Domain Driven Design es precisamente conseguir un modelo orientado a objetos que refleje el conocimiento de un dominio dado y que sea completamente independiente de cualquier concepto de comunicación. Entonces es muy específico del dominio del negocio que se esté trabajando. Y finalmente, vamos a ver la última clasificación, estilos de estructura. Entonces aquí tenemos el primer estilo arquitectónico, arquitectura basada en componentes. Este se centra en la descomposición del diseño en componentes funcionales individuales, que muestran interfaces de comunicación bien definidos que contienen métodos, eventos y propiedades, proporcionando un mayor nivel de abstracción que los principios de diseño orientado a objetos. Y este no se centra en cuestiones como protocolos de comunicación y estado compartido. Aquí es muy interesante ver cuáles son como esos componentes que hacen único este estilo arquitectónico. Es reutilizable, ya que los componentes son generalmente diseñados para ser reutilizados en diferentes escenarios, en diferentes aplicaciones. Sin embargo, algunos componentes pueden ser diseñados de forma específica. Entonces es bien importante porque uno podría emplear componentes de un negocio específico para otro, de tal manera que se garantice de alguna manera la usabilidad de esos conocimientos que ya se han generado previamente. Reemplazable. Los componentes se pueden sustituir con mucha facilidad, así como se diseñan de forma independiente y se reutilizan, se pueden reemplazar sin ningún problema ante cualquier evento de actualización o algún cambio que se requiera de acuerdo a algún tipo de funcionalidad que no sea evidente. No hay un contexto específico. Entonces, los componentes realmente se diseñan de forma genérica para funcionar en diferentes entornos y contextos. Entonces, esa información específica, como por ejemplo los datos que tienen que ver directamente con el negocio, se pasan al componente eh, sin pues realmente ser incluidos o accedidos por él. Entonces no vamos a tener el problema de que esos datos de negocio vayan a terminar afectando el componente y hacerlo único para ese contexto específico. Extensible. De alguna manera, el componente se puede extender a partir de algún tipo de componente existente para proporcionar un nuevo comportamiento. Aquí hablábamos de al proceso de actualización de los componentes. Entonces, si se puede reemplazar, también se puede extender ese componente. Encapsulado. Los componentes, de alguna manera, tienen interfaces que le permiten a la persona que llama alguna funcionalidad dentro del mismo no revelar detalles de procesos internos o variables internas o estados. Realmente él se comporta de tal manera que tiene una serie de entradas y salidas y él hace la funcionalidad de acuerdo a las propiedades que se le han definido. Independencia. Los componentes son totalmente independientes. Hay una mínima dependencia, obviamente, en el proceso de funcionamiento. Entonces, se pueden implementar en cualquier tipo de entorno sin afectar otros componentes u otros sistemas. Y acá, pues tenemos algunos beneficios de esa arquitectura basada en componentes. Es fácil de implementar, se reducen costos, es fácil de desarrollar, es reutilizable y tenemos un último beneficio, es la mitigación de complejidad técnica. Entonces, a medida que se van manejando los componentes, realmente ya es mucho más sencillo llegarlos a integrar con un sistema mucho más complejo. Aquí vemos pues un diagrama donde se evidencia precisamente la integración de diferentes componentes pues en un sistema arquitectónico. Ahora la arquitectura orientada a objetos, que forma parte de esta misma clasificación. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de arquitectura? Aquí vamos a ver pues todo el sistema como una serie de objetos que están cooperando pues en lugar de tener rutinas o instrucciones o procedimientos. En este caso pues los objetos son discretos, son independientes y son ligeramente acoplados. Aquí tenemos pues una variación muy interesante del estilo arquitectónico anterior y realmente con beneficios muy similares. Entonces aquí, ¿cuáles son esos principios claves del estilo arquitectónico orientado a objetos? Abstracción.
Entonces, esto permite de alguna manera reducir la operación compleja que existe entre diferentes objetos de un sistema, conservando pues esas características básicas de la operación. Entonces puede existir una interfaz abstracta que tiene una definición muy conocida y soporta diferentes tipos de operaciones. Aquí vemos pues dos operaciones muy comunes en el ámbito de programación, como el get y el update. Composición. Los objetos se pueden ensamblar con otros objetos y pueden elegir ocultar estos objetos internos de otras clases o exponerlos como simples interfaces. Esto se usa muchísimo en el ámbito de la programación, ¿sí? Ya que nos permite de alguna manera reutilizar rutinas y poder hacer una programación mucho más limpia. Herencia. Los objetos pueden heredar atributos de otros objetos y utilizar esa funcionalidad base para poder desarrollar alguna tarea específica. Esto facilita pues de alguna manera el mantenimiento porque no vamos a tener todo un sistema muy complejo, sino que sabemos que si de pronto tenemos alguna falla específica, vamos a tener un objeto que maneja esa funcionalidad y podemos revisar dónde se puede estar generando el error. Encapsulación. Los objetos exponen la funcionalidad únicamente a través de métodos, propiedades, eventos, y hay detalles internos que realmente ellos los ocultan, como el estado y variables de otros objetos. Entonces, esto facilita la actualización de los mismos y reemplazarlos, mientras que las interfaces pues sean compatibles, sin afectar otros objetos y códigos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objeto que recibe unas entradas y unas salidas, yo puedo rediseñarlo completamente, garantizando que se haga uso de esas mismas entradas y de esas mismas salidas si existe la dependencia con otros objetos que manejen métodos dentro de este. El polimorfismo. Esto de alguna manera permite anular el comportamiento de un tipo de base que admita operaciones en su aplicación mediante la implementación de nuevos tipos que son intercambiables con el objeto existente. Y el desacoplamiento. Los objetos pueden ser desacoplados del consumidor definiendo una interfaz abstracta que el objeto implementa y el consumidor puede entender. Esto le permite ofrecer implementaciones alternativas sin afectar a los consumidores de la interfaz. Bueno, aquí vemos los principales beneficios del estilo arquitectónico orientado a objetos. ¿Qué es? Comprensible. O sea, se maneja de alguna manera el mapeo de aplicaciones y de eventos hace que sea muy comprensible. Es reutilizable, es comprobable, es extensible y es altamente cohesivo. Ahora veamos el estilo arquitectónico en capas. Entonces, es precisamente como una pirámide invertida de reutilización donde está dividida en capas. Y cada capa tiene una responsabilidad y abstracciones que maneja directamente la capa que está debajo de esta. Entonces, hay capas que son realmente estrictas y los componentes de estas solo pueden interactuar con componentes de la misma capa o con componentes de la capa directamente debajo de ella. Entonces acá encontramos que las capas de aplicación pueden residir en el mismo equipo físico o pueden estar distribuidas en equipos diferentes. Ahí hablamos de N-Tier, la arquitectura que nombrábamos anteriormente. Y los componentes de cada capa se comunican con componentes de otras capas a través de interfaces bien definidas. Por ejemplo, pues tenemos diseños de aplicaciones web típicos que consisten en una capa de presentación, una capa de negocio, una capa de datos, que precisamente interactúan entre sí y nos permiten tener una funcionalidad completa. Entonces, ¿cuáles son esos principios comunes para el diseño del estilo arquitectónico basado en capas? Abstracción, entonces abstrae la vista del sistema como un todo. Encapsulación, no se necesitan hacer ningún tipo de suposiciones acerca de los tipos de datos, métodos, propiedades, ya que esas características no están expuestas en la capa. Capas funcionales claramente definidas. Entonces tenemos que cada capa tiene una funcionalidad muy específica. Alta cohesión, ahí realmente pues de alguna manera una alta relación entre las diferentes capas y hay una funcionalidad
que relaciona precisamente las tareas de esa capa, ayudando a maximizar la cohesión dentro de la misma. Sí, aunque realmente veíamos que entre cada capa realmente funcionan de forma independiente y solamente hay comunicación directa con la que está más abajo. Es reutilizable. Las capas inferiores no tienen dependencias entre las capas superiores. Entonces ahí vemos precisamente que esa alta cohesión es propia de la capa. Pero esa reutilización nos garantiza que podemos hacer cambios en una capa sin afectar la otra. Acoplamiento flexible. Hay precisamente comunicación entre capas basada en la abstracción y eventos que proporcionan un acoplamiento entre las capas. ¿Cuáles son los beneficios? Abstracción. Entonces se permiten cambios a nivel abstracto que pueden aumentar o disminuir el nivel de abstracción que utiliza cada capa de la pila jerárquica. Aislamiento. Entonces, como cada capa es independiente, cualquier tipo de actualización, cualquier evento que se realice sobre una capa no va a afectar las demás. Manejabilidad. Entonces, como hay separación de problemas centrales, esto ayuda a identificar cuáles son esas dependencias y permite organizar el código de forma mucho más manejable. Rendimiento. Se puede mejorar la escalabilidad y la tolerancia a fallas. Reutilización. Entonces, de alguna manera esos roles que se manejan permiten la reutilización. Entonces, y la capacidad de prueba. Entonces, nos permite hacer pruebas directamente sobre cada una de las interfaces, ya que tenemos que cada capa está muy bien definida y también nos permite hacer cambios en la implementación de las interfaces de cada capa. Bueno, aquí vemos un ejemplo de arquitectura en capas. Ahora pasemos a las conclusiones. Las conclusiones se han tomado a partir de la bibliografía de Pressman y aquí podemos inferir varias cosas. Primero, el estilo arquitectónico es una transformación que se impone al diseño de todo el sistema. El patrón, pues al igual que un estilo, impone la transformación de ese diseño de la arquitectura. Pero precisamente el diseño de la arquitectura define esa relación entre los elementos principales de la estructura del software, los estilos y patrones de diseño que pueden usarse para alcanzar los requerimientos definidos por el sistema y las restricciones que afectan la forma en que se implementa la arquitectura. Entonces, una de las tareas para el diseño de software es seleccionar un estilo de arquitectura que sea adecuado para el software con el uso del modelo de análisis. El elemento arquitectónico pues emplea información obtenida del dominio de la aplicación, del modelo de requerimientos y catálogos disponibles de patrones y estilos para obtener una representación estructural completa del software, de sus subsistemas y componentes. Y aquí nos dice algo muy interesante, es que aunque es un ingeniero de software que puede diseñar tanto los datos como la arquitectura, es frecuente que si se debe construir sistemas grandes y complejos, el trabajo lo realicen especialistas. Entonces, realmente a nivel de patrones, el trabajo no resulta muy complejo, pero ya a nivel de estilos se requiere pues un conocimiento adicional. Y precisamente el diseñador de una base de datos o data warehouse crea la arquitectura de los datos para un sistema. Y el arquitecto del sistema es el que selecciona el estilo arquitectónico apropiado a partir de los requerimientos obtenidos durante el análisis de los datos. Y otra conclusión, el modelo del diseño de la arquitectura y los patrones arquitectónicos contenidos dentro de este son transferibles. Es decir, los géneros, estilos y patrones arquitectónicos pueden aplicarse al diseño de otros sistemas y representar pues ese conjunto de abstracciones que permiten a los ingenieros de software describir la arquitectura de formas mucho más predecibles. Aquí vemos algo pues que me pareció muy interesante y que de alguna manera nos permite entender de forma práctica qué es un estilo y qué es un patrón. Entonces, aquí vemos la comparación pues con un plano arquitectónico. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, un estilo clásico. Pero el patrón, ¿qué es? El patrón es algo que se aplica de forma específica a algo dentro de ese estilo. Por ejemplo, la cocina. Entonces, aunque realmente toda la vivienda tiene un estilo arquitectónico, entonces realmente todas las viviendas también van a tener una cocina. Y aunque pueden haber cambios, ese patrón está muy bien definido y tiene unas características que se van a mantener en toda cocina sin importar ese estilo arquitectónico que se piense emplear.
Aquí encontramos la bibliografía empleada para el desarrollo del material. Muchísimas gracias por su atención.